Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng, SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y súmale un sentido a tus inversiones. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, está presentando la entrevista de Tomás Mochiati. En 1945, Gabriela Mistral, nuestra Gabriela, obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Primera persona, más allá de Rabindranath Tagore, el indio, primera persona que no era europea ni norteamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. Algo notable y que los chilenos a veces hemos un poco olvidado en un mundo que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Ha salido este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel, una novela histórica de José Goñi, exministro, ex embajador en Estocolmo, en Roma, en Ciudad de México, en Washington, donde hay un montón de datos verdaderos, obviamente, porque es una novela histórica y algo de ficción. José Goñi nos acompaña hoy día. Gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, buenas tardes. ¿Por qué escribir un libro sobre Gabriela? ¿Cuál es la razón? La razón principal es que no sabemos nada de Gabriela. Cuando uno se pregunta, ¿qué sé de Gabriela? Los más informados dirán que fue premio Nobel, lo más probable es que no se acuerden del año, y que escribió una poesía que hablaba de los piececitos del niño, y no creo que mucho más. Gabriela es todavía una gran desconocida. Habiendo logrado no solo lo que ninguna otra mujer ha logrado, sino que salió de medios sociales y con escasísimas posibilidades de triunfar, entre comillas, en la vida. Y como dije, se ha transformado en la personalidad más importante de la historia de Chile, y en su momento lo fue y lo sigue siendo una de las mujeres más relevantes de Iberoamérica. Entonces, conocer a Gabriela creo que es una necesidad histórica, no solo reivindicarla, sino que apreciar la diversidad de su trabajo, la potencia de su vida. ¿Y por qué la desconocemos? ¿Qué es lo que ocurrió en Chile para que haya ido olvidándose, ni más ni menos que un premio Nobel? ¿Qué pasó? Yo creo que es primero un tema relacionado con las épocas.
Cuando ella recibió el Nobel, los sistemas de comunicación eran bastante más básicos, menos dinámicos. Pero también están las razones que tienen que ver con el chaqueteo. Ella era muy brillante. Ella era una mujer de opiniones propias, que comenzó muy tempranamente a destacarse. Ella a los 11 años de edad empezó a publicar poemas. A los 13 años empezó a publicar sus primeros artículos en la prensa en el norte, en Valle del Elqui, en La Serena, en fin. Y se destacó, a los 15 años empezó a trabajar ya como ayudante profesora. Y siempre iba a la vanguardia, siempre era extraordinariamente avanzada. Y seguramente generó muchos celos, no solo con los hombres, sino también entre las mujeres. Y en esa época, además, era más difícil para las mujeres destacarse. Entonces, hay una conjunción de elementos que hicieron que Gabriela pasara, entre comillas, más desapercibida durante muchos años. En este libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel, a propósito de esto, se cuenta aquí que ella en algún momento dijo, ¿fue así o no? Mi peor biografía llegará siempre de Chile. Sí, alguna amiga le comenta en algún momento, ni más ni menos, a una amiga ecuatoriana que es la que la inicia el proceso de la candidatura al Nobel, que le escribe una carta a Pedro Aguirre Cerda, y en un momento una conversación que tiene Gabriela con esta escritora, ella le dice justamente que en Chile hay mucha gente que no la quiere y que el hecho de que ella la apoya a Gabriela en esta candidatura probablemente le va a generar enemistades. En ese sentido hay una relación muy compleja de Gabriela con el país. Es una relación en que hay una gran distancia, pero un gran amor de Gabriela hacia el país. Ese libro que ella escribió, o fue publicado póstumo, Poema a Chile, es realmente de una claridad en que se refleja el amor que ella tenía por el país, enorme. Tiene una cantidad de poemas dedicados a Chile, a la geografía, a los animales, en fin, al Valle del Elqui, y a mucha gente. No todo el mundo estaba en contra de Gabriela, ella tuvo muchos apoyos importantes. Leo una parte de este libro. Gabriela Mistral, Lucila Godoy Alcayaga, la niña abandonada por su padre cuando recién cumplía 3 años de edad, la niña a quien sus compañeras en la escuela de Vicuña molestaban y que fue expulsada a la edad de 9 años de su escuela, la jovencita que no pudo ingresar a la Escuela Normal de La Serena para ser maestra porque no tenía condiciones, esto entre comillas, no tenía condiciones intelectuales para estudiar, la joven que nunca logró terminar sus estudios y que fue educada por su hermana Emelina y por su propio esfuerzo, la mujer que fue rechazada por alguna de sus colegas profesoras primarias por no tener estudios de maestra, la educadora que tantas murmuraciones generaba en su patria por sus críticas a los sistemas tradicionales de enseñanza, etcétera, etcétera. Una vida, le torció la mano al destino. Sin duda. Mira, con esas características, y hay otras complementarias, lo que hizo Gabriela con su vida y con la proyección de su obra fue una hazaña. Fue una hazaña. Como recuerdo ahí, ella era de una familia pobre, en un caserío que debe haber sido Vicuña en esos años. Estamos hablando, ella nació en 1889. O sea, a los 9 años, a fines de 1800, Vicuña era un caserío, chiquitísimo. Las posibilidades de vincularse con el mundo eran prácticamente cero. No tenía dinero para acceder a la cultura, a los libros. Ella conoció el mundo a través de libros ajenos, de libros prestados. Sale de esa pobreza, o a partir de esa pobreza, además el padre la abandona a la edad de 3 años. Se va. Desaparece de la vida de Gabriela, a pesar de que a Gabriela siempre le guardó un gran afecto. Y escribe cosas muy, muy bonitas de su padre.
Ella iba sabiendo de la existencia de su padre, pero el padre nunca la asumió. Y a los 9 años, en la escuela primaria, por una tontera, es expulsada de la escuela. A raíz de bullying y a raíz de la pedagogía de la época. Y no termina la escuela primaria. Es su hermana, como ahí cuento, es la que la educa. Su hermana era profesora normalista. La hermana la acoge y la educa. Y en esa época importaba poco, digamos, el tener certificado de estudios, sino más bien saber leer y escribir. Después, a los 15 años, postula a la escuela normal en La Serena. Aprueba los exámenes de ingreso y el momento que va con la madre a inscribirla, un funcionario, el cura de la escuela normal, la reconoce. Y se acuerda que esta niñita de 15 años escribía poemas que estaban dedicados, para él seguramente paganos, porque escribía sobre la naturaleza y no solo sobre Dios. Y no la aceptan. No la aceptan ingresar a la escuela normal. Y no pudo estudiar. Después, posteriormente, hace unos cursos de validación o algo parecido en la Escuela Normal Abelardo Núñez de Santiago. Pero nunca tuvo estudios sistemáticos y eso también generaba un distanciamiento de sus colegas profesores y profesoras. Porque la brillantez se le notaba y al mismo tiempo era en esa época extremadamente tímida. Entonces, no enfrentaba directamente las situaciones y que muchas veces trataba de evadirlas hasta que empieza a entender seguramente que tiene que comportarse de otra manera en la vida. Y en esa circunstancia ella empieza a trabajar a los 15 años como maestra sin título ni nada todavía, en una escuelita en las afueras de La Serena, entiendo. Una escuelita rural. ¿Del tercer nivel? Del tercer nivel. O sea, lo más básico que te puedes imaginar. Ella conoce en esos años gente culta, gente importante en la región. Alguna gente que se iba hacendado o latifundistas que tenían buenas bibliotecas, o masones por ahí de La Serena que tenían cultura. Y ella fue accediendo a esta gente, ella se acercó a esta gente y fue accediendo a sus bibliotecas. Y fue conociendo de literatura rusa, literatura francesa, y se fue puliendo como persona. Y termina o desarrolla un nivel de cultura que es impresionante. Si la cantidad de cosas que esta Gabriela nos dejó, nosotros hablamos de la poeta Mistral, y por eso le conceden el Nobel, pero la prosa que tiene escrita es numerosísima y de una enorme calidad. Escribía ensayos, ella escribía como artículos para los diarios, ahora que ella le llamaba recado, columnas, pero que eran verdaderas tesis, verdaderos ensayos que escribía sobre determinados temas, de todo tipo, sobre hechos contingentes, sobre política, sobre educación, sobre literatura, y una gran diversidad de cosas que publicaba a partir ya de los 30 y tantos años, en muchos periódicos de América Latina. Ella tenía sueldos muy bajos, incluso como cónsul. Entonces tenía que complementar sus ingresos vendiendo estas columnas. Y muchos diarios de América Latina le publicaban. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar preguntas planteadas. ¿Cómo es que logra ser, con todas estas dificultades chilenas, llegar a ser asesora en el gobierno de México para la reforma educacional mexicana siendo muy joven? ¿Cómo logra el premio Nobel? ¿Con quién compite? ¿Quiénes fueron sus adversarios? ¿Fue una decisión unánime o no, lo de los suecos? ¿O fue una decisión discutida? Vamos a hacer un pequeño alto, volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund,
un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en IFAN, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con José Goñi, autor de este libro, recién en librería, Gabriela, su difícil camino al Nobel, una novela histórica sobre Gabriela Mistral, donde hay una enorme cantidad de antecedentes históricos reales de Gabriela Mistral. Y quedamos con varias preguntas planteadas antes de ir a la pausa. La primera es, ¿cómo es que esta persona con tantos, con tantos problemas en nuestro país logra ser ni más ni menos que la asesora de la reforma educacional mexicana con 31, 32 años? ¿Cómo lo hace? Eso es uno de los ejemplos de la grandeza del trabajo de Gabriela, que partió, como recién conversamos, muy de abajo, de la nada prácticamente, y llegó a tenerlo todo. Justamente ella se desarrolla en ese periodo como poeta y pedagoga. Ella escribía sus propias interpretaciones, artículos sobre educación, y trataba de practicarlo como profesora. Entonces se fue creando una fama en los dos ámbitos, como poeta y como pedagoga en los países de la región. A los 30 años ya era famosa. Imagínate lo que era difícil en ese momento darse a conocer en el país y en el extranjero, considerando los medios de comunicación existentes. Pero ya a los 33 años exactamente, en 1922, es contratada para ir a asesorar al proceso de reforma, o más bien de creación de un sistema educacional en la práctica en México. México, que venía saliendo de la revolución, solo unos años antes había creado el Ministerio de Educación recientemente, y el ministro de Educación era un gran poeta y un gran intelectual, José Vasconcelos. Y él, por así decirlo, intelectualmente se enamora de Gabriela y se la lleva. Y Gabriela trabaja en México un par de años y tiene la inteligencia de decirle a los mexicanos y a este ministro Vasconcelos que no esperen de ella que ella les va a resolver todo el problema educacional, sino que le dejen las áreas en que ellas tienen más fortaleza, que es la educación rural, la educación campesina, que es donde se había desarrollado desde pequeña, y ella era de ese origen, y con un enfoque de género, como diríamos hoy día, preocuparse de la educación de las niñas y de las mujeres. De hecho, hace importantes contribuciones, incluso genera un libro que se llama Lectura para Mujeres, publicado en el año 23, que son distintos artículos, algunos de ellos, pero muchos de otros autores, cuentos, canciones, etcétera, que ella, en su concepto educacional, estima que deben las mujeres conocer para su formación como mujeres y como ciudadanas. Su fama trasciende rápidamente al resto del mundo. En esos momentos también, en el año 22, le publican sus primeros poemas, y se los publican en Nueva York. Ni siquiera en Chile, ni en México, en ningún país latinoamericano.
unos profesores en Nueva York se entusiasman con la poesía de Gabriela y en la primera edición de su primer libro es justamente allí. Posteriormente, Gabriela, el año 33, empieza a hacer sus primeras salidas fuera de América Latina. El año 34 empieza a viajar a Europa, viaja a Italia, a Francia y a otros países, y se empieza a dar a conocer, la empieza a invitar a dar charlas, conferencias a los Estados Unidos también, sobre literatura y sobre pedagogía. Y con estos elementos va construyendo un prestigio que la transforma en uno de los intelectuales más populares y más queridos en la región. Esta novela es un relato sobre el momento en que obtiene el premio Nobel. Toda la historia desde que se entera, naturalmente que hay antecedentes anteriores, con toda la ceremonia en el momento de obtener el premio Nobel. Pero, ¿con quién disputó? Porque año 1945 se ha terminado la Segunda Guerra Mundial, se vuelve a otorgar el premio Nobel que se había suspendido durante la guerra, su otorgamiento. El mundo estaba convulsionado, absolutamente, destruida Europa. ¿Cómo es que logra en medio de este instante enorme para la humanidad el premio Nobel? Que si alguien se fija en una chilena por allá. Bueno, la primera postulación que figura en los archivos de la Academia Sueca es el año 40, 1940. Allí figura la postulación de Gabriela, que fue levantada esa vez institucionalmente por la Facultad de Letras de la Universidad de Chile. En realidad a petición también del gobierno de Chile, de Pedro Aguirre Cerda, que fue el gran promotor de Gabriela. Simultáneamente o inmediatamente después se empiezan a adherir otras academias literarias latinoamericanas, de Ecuador, de Brasil, en fin, de México, de otros países, de Cuba, en fin. Entonces, entra con un apoyo raro. Generalmente no se daba que una candidatura llevara tantos apoyos, y todos académicos, ¿eh? Los gobiernos no pueden presentar estas candidaturas. El año 39 comienza la guerra, Segunda Guerra Mundial, con la invasión de Polonia, y el año siguiente el Comité Nobel y el rey de Suecia deciden, en realidad la Fundación Nobel, deciden suspender la entrega de los premios Nobel por la guerra. Entonces, entre 1940 y 45 no se entregan premios Nobel. En algunas especialidades se otorgan, pero no se entregan posteriormente. Hay una suerte de duelo y de protesta de la sociedad sueca a través de su rey y la Fundación Nobel en contra de la guerra. Recordemos que Suecia fue el único país en toda esa área de Europa que se logra mantener neutral en la guerra. Estaban invadidos Dinamarca, Noruega, Finlandia, los países bálticos, etcétera, están todos en la guerra excepto Suecia. Bueno, se suspende, pero al mismo tiempo la Academia Sueca y el Comité Nobel, que dentro de la Academia son los 5 especialistas, los 5 académicos que son los encargados de la decisión de los Nobel, siguieron trabajando todos los años, hacían todo el trabajo normal, recibían las postulaciones, las calificaban, las estudiaban, hacían las listas cortas, pero no tomaban decisiones. Y en todas esas actas de esos años, entre el 40 y el 45, está Gabriela. ¿Y qué otros personajes estaban allí compitiendo con Gabriela durante todos esos años? Bueno, personajes de un nivel extraordinario. Por ejemplo, Hermann Hesse, Henry Gide. ¿Que obtiene el premio después? Los que te nombro, todos obtuvieron el premio Nobel. Hermann Hesse obtuvo en 1946, el año siguiente de Gabriela. Gide, el 47. André Gide. Thomas Eliot en 1948 y John Steinbeck en 1962. Todos ellos participaron. Fueron en alguna medida competidores de Gabriela. Y el competidor, además, principal el año 45 fue Paul Valéry, que falleció ese año y no obtuvo finalmente el Nobel. Pero hubo una disputa fuerte que llevó incluso a votar, lo cual es muy común, ¿eh? No es raro. Muchas veces estos premios se anuncian como unánimes,
pero cuando uno lee 50 años después, cuando se levanta el secreto de estas actas, se da cuenta que hubo votaciones. ¿Y cómo fue la votación? Fue 3-2. Ajustado. Sí, fue ajustado. Paul Valéry era un tremendo, enorme, finísimo poeta francés. Sí, imagínate. O sea, claro, Georges Duhamel fue otro también que compitió a la par, que nunca obtuvo el Nobel. En fin, o sea, no es que le cayó del cielo a Gabriela. Además, el año 45 tiene un sentido muy especial. Como tú recordabas, en mayo terminó la guerra en Europa y en septiembre terminó la guerra en Asia, después de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, había un sentimiento muy grande, unas expectativas enormes respecto a la reapertura de los premios Nobel, que siempre han sido hechos mundialmente muy importantes y conocidos. De hecho, la ceremonia de 1945, que normalmente siempre es el día de diciembre, que es la fecha del fallecimiento de Alfred Nobel, que origina todo esto, el personaje principal de la ceremonia, y esto se puede ver incluso en algunas filmaciones que hay de la época, fue Gabriela. De todos los premios Nobel, porque además se entregaron premios Nobel anteriores que no se habían entregado antes del 39 o que se otorgaron durante la guerra pero no se distribuyeron. O sea, eran muchos los Nobel esa vez que recibieron el Nobel, pero que eran acumulados de otros años. Pero Gabriela lejos fue el personaje central de esa ceremonia. Y esto lo relatan cronistas de la época o actores que estuvieron allí, que el momento en que nombran a Gabriela y ella se para ir a recibir el Nobel, el teatro se viene abajo. Una ovación nunca vista, dicen unos cronistas en la prensa sueca de esos años, de esos días, digamos, del 11 de diciembre de 1945, nunca vista una ovación de esta naturaleza. Sí, es impresionante. Es realmente increíble todo lo que ocurrió en torno a Gabriela en ese momento. Estamos terminando, pero yo quiero agregar algo que está en esta novela, pero que constituye un momento especial de su vida. Se enteró por la radio de su triunfo, pero ella está en un momento en que recibió el premio Nobel, en que no estaba escribiendo prácticamente, porque había muerto su sobrino, Jin, porque se había suicidado, pero además se habían suicidado Stefan Zweig y su esposa, que son unos personajes enormes con sus biografías, con la literatura, ustedes lo pueden leer. Entonces había entrado una especie de cierta depresión y esto le devolvió la vida, a lo mejor, el premio, ¿no? Absolutamente. Ella estaba muy deprimida. Como tú recuerdas, el 42 se suicida su gran amigo y vecino en Brasil, Stefan Zweig y su esposa. Ella incluso, cuentan algunas crónicas, fue demandada por la policía para ir a reconocer los cadáveres en la casa, en el dormitorio donde se habían suicidado. Y en el año 43 se suicida su sobrino, a quien ella había adoptado, Jin. O sea, eran cosas muy fuertes. Jin tenía 17, 18 años de edad, era un muchachito, muy fuerte emocionalmente. Además, ella seguía la guerra y estaba muy deprimida por todo lo que estaba ocurriendo en Europa con el avance de las tropas alemanas y todo lo que ocurrió hasta el año 43-44. Entonces, estaba realmente muy, muy pesimista y muy deprimida cuando se entera de la noticia. Y esto sin duda que la ayuda a salir de esta depresión, la pone como figura mundial. Y lo que yo he querido destacar como idea de fondo de este trabajo es, junto con contar acerca de la vida, acerca de la obra de Gabriela, de la multiversidad de temas que ella trabajó, porque ella no solo fue poeta y pedagoga, fue ensayista, fue analista política, feminista, se preocupó de la guerra entre Palestina e Israel del momento, de los conflictos ya existentes, indigenista, etcétera. Están muchos temas y todo esto lo logra Gabriela a partir de la nada, de un caserío, como recordaba, de Vicuña,
sin acceso a nada, muy marginal, podría haber sido perfectamente una mujer más de su época y haberse quedado en Vicuña y haber tenido 10 hijos probablemente, pero ella eligió otro camino en base a su perseverancia y su tenacidad. Eso es un hecho maravilloso que yo trato de relatar en esa novela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás. Y ustedes, gracias por seguirnos. Y este es el libro, Gabriela, su difícil camino al Nobel. Una novela histórica de un premio Nobel casi desconocido hoy en Chile, y que este libro sirve para conocerlo, para volver a conocerlo, porque está lleno de datos que realmente ocurrieron. Canal 9, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng, SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.